TGA. Muchas gracias por sumarte. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ahí estaba leyendo, Nico, que hoy en día, algo que me sorprendió, el promedio de edad de las personas que juegan hoy en día los juegos electrónicos es de 35 años. Así es, sí, es un dato que suele impactar muchísimo porque rápidamente todos asociamos gaming con chicos y con diversión y esparcimiento y bueno, tiene muchísimos otros usos también y funcionalidades que ese. Y también para que la gente entienda un poco la dimensión, ¿no? Hoy en día el gaming lo utilizan 2.7 billones de personas, ya genera más revenue que la industria del cine y los deportes juntos, y un 60% de ese revenue viene de los videojuegos móviles, de los juegos que se utilizan en los celulares, no solo de la PlayStation, el Xbox o los típicos juegos que por ahí nosotros venimos ya hace tantos años utilizando. Ahí, ustedes, habitualmente si yo pienso en una empresa de juegos, pienso en una empresa que tiene un producto particular. Ustedes de alguna manera tienen una impronta diferente. Totalmente, sí. Nosotros venimos un poco a cambiar eso. En TGA desarrollamos juegos a medida para cada una de las empresas en base a cuál es la problemática que ellos tienen y cuáles son los objetivos también planteados. Principalmente trabajando en dos unidades de negocio. La primera, lo que son los juegos de marketing para conectar productos y servicios de las marcas con sus clientes y sus audiencias. Y la segunda, lo que son los juegos de capacitación para entrenar, optimizar procesos dentro de las compañías, ¿no? Brindar una experiencia mucho más innovadora a los empleados y una herramienta para seguir formándose y aprendiendo. Che, ¿y cómo fue que surgió TGA? O sea, estás Bien. vos y tenés... Sí, la empresa surge con Tomás Giovanetti, que actualmente es nuestro CEO. Él desarrolló el primer videojuego para concientizar acerca del bullying a nivel mundial. Y bueno, rápidamente lo que le dejó también de aprendizaje ese juego, además de poder brindar una experiencia súper enriquecedora para los chicos, era que vio al gaming como una herramienta para transmitir contenidos, para transmitir valores y para generar un cambio de comportamiento también del otro lado. Y así fue como de a poquito las empresas comenzaron a contactarnos y con diferentes problemáticas, y ahí fuimos viendo cómo el gaming también podía servir para ayudarlos en todos sus inconvenientes o desafíos, mejor dicho. ¿Y cómo vos decís ahí para capacitación o para, no sé, aprender un nuevo proceso? Uh-huh. ¿Cómo es que trabaja el juego facilitando eso? Bien, el juego siempre, nosotros lo que decimos, tiene que estar acompañado y tiene que estar integrado a un programa ya existente. Nosotros no venimos a patear el tablero y decir los procesos de capacitación que vos tenés no sirven más, los sacamos, sino que viene a ser como un complemento a todos esos procesos, comenzando con una temática puntual e integrándose también con el resto de los sistemas y de los procesos que las compañías ya tengan establecidos. Y eso hace que se vuelva una propuesta mucho más atractiva y mucho más también fuerte, porque se utiliza todo lo bueno de las capacitaciones que ya vienen hace tantos años con un toque innovador y disruptivo, que es lo que brinda el gaming dentro de los procesos. ¿Tenés idea cómo impacta eso en las personas? ¿Cómo los afecta, digamos? Pues, digo, si le metés el juego complementando la capacitación, me imagino que debe ser porque, no sé, aprendes más rápido. Sí, bueno, hay ciertas cosas que son claves en lo que es el gaming corporativo. Uno es justamente el microaprendizaje. Cada día es más difícil tener a los empleados quietos en un lugar leyendo un manual de información, un PDF que ya yo personalmente no lo puedo hacer, y bueno, creo que en las empresas cada vez pasa más. Y bueno, justamente el microaprendizaje son módulos muy cortitos de aprendizaje y después también lo que nos permite, ¿no?, el gaming de poder utilizarlo en cualquier lugar, en cualquier momento, tanto para las empresas, no necesitan una sala, un manager, alguien que les esté dando los talleres en el momento, sino que también la gente se puede ir capacitando desde sus casas, yendo al trabajo, en sus horarios libres, y un poco sienten que son los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, y eso también hace que no sientan que me están imponiendo esto, tengo que estar de este momento a este momento en este lugar y tengo que leer esto y tengo que responder esto, sino que ellos pueden ir aprendiendo a su ritmo, y después obviamente eso nos deja un montón de información
para que luego los managers puedan ir tomando las decisiones necesarias en base a resultados, conocimientos, etcétera, de cada uno de sus equipos. ¿Qué tipo de información puedes sacar por ahí? Dividimos la información en tres, principalmente, bueno, tenemos la data dura, son nombre, usuario, edad, pues tenemos la data más sensible y por ahí lo más importante que es la data de comportamiento, ¿no? Cuáles fueron las preguntas con mayor tasa de acierto, cuáles fueron las partes del juego, la información que a la gente más le gustó, cuáles fueron las temáticas que necesitan mayor refuerzo o que están más flojos los empleados, un montón de información, cuánto tiempo le dedicaron, cuántos puntos sumaron. Un poco está ligado a, ¿no?, lo que está buscando cada una de las empresas. Justamente eso es un punto importante, ¿no? El saber qué es lo que ellos también quieren medir a la hora de desarrollar el juego. Entonces el juego se desarrolla justamente para poder medir esas cosas. Ahí, ¿cómo nos afectó? O sea, si en nuestra industria, nosotros también tenemos una empresa de tecnología que estaba fuertemente enfocada en la parte física, ¿sí? La pandemia nos llevó 100% casi a lo digital. Sí. Hoy es un negocio híbrido. ¿Cómo les afectó eso? ¿Los aceleró? ¿Cómo fue el impacto que tuvo? Sí, nuestra experiencia fue buena. A nosotros nos aceleró y también nos brindó muchísimas más oportunidades que por ahí uno estaba buscando gente que esté cerca, que pueda asistir a la oficina y en una industria tecnológica y también hoy en día con la necesidad y que las empresas están buscando cada vez más desarrolladores, la falta de desarrolladores, la alta rotación que hay. A nosotros como empresa nos vino muy bien poder empezar a ver no solo el lugar físico en el que estamos, sino también en otras partes del mundo, y también se vuelve un equipo que es muy nutritivo, ¿no?, de experiencias de diferentes culturas, diferentes experiencias, y a nosotros personalmente como TGA nos sirvió y también nos hizo crecer el negocio porque también ayudó a que las empresas se den cuenta que los procesos esquematizados que tenían hace 20, 30 años ya no servían, o servían pero no tanto como antes, entonces tenían que empezar a buscar un cambio, que en un comienzo ir a hablar con un top management de una empresa y me pasaba el 80% de la reunión era explicarle que el gaming no es solo para chicos y que no es una pérdida de tiempo, y muchas veces no lo lográbamos. Ahí la edad, ¿cómo te jugó? Al principio no ayudaba mucho porque era como muy fuerte, ¿no? De venir a hablar de una temática tan innovadora que la gente desconocía, que era el gaming dentro de las empresas, y que venga también un joven. Vos tenés 23 años, así arrancamos a los 17, 18, así que fue todo un desafío, fue un hielo muy difícil de romper, y en ese sentido la pandemia nos ayudó mucho. Igual me interesa eso de, digamos, el hecho de emprender joven y el vínculo con la parte corporativa, porque hoy tu cliente más importante, los clientes son principalmente empresas corporativas grandes que te pueden consumir o comprar o, digamos, pedirte que desarrolles un juego, y el comprador también tiene digamos, otra concepción, o venía con otra concepción. ¿Cómo viste que se fue transformando o cómo te fuiste adaptando vos para poder venderle a ellos? Bueno, a nosotros nos vino bien igualmente porque lo que nos dio la oportunidad también era de hacer desarrollos más grandes y hacer desarrollos más complejos, ¿no?, que nos permitan desarrollar más funcionalidades de las que nosotros ya habíamos hecho, probar diferentes tipos de juego, y fue todo un desafío, ¿no? Al comienzo lo que nos pasó fue se nos generó una especie de embudo de por un lado está buenísimo, queremos hacer desarrollos más grandes, empezamos también a escuchar las problemáticas de las empresas, y cuando empiezan a entender un poquito es un poco el riesgo, entre comillas, que cuando uno le da también la oportunidad a ellos de participar y de opinar, automáticamente se van imaginando, pero esto me puede servir para esto, y también le puedo agregar esto y le puedo agregar lo otro, y desde el punto de vista de desarrollo hace que todo se vuelva más complejo, y también, nuestro equipo se tuvo que ir capacitando constantemente porque todos los emprendedores nos levantamos todos los días a hacer cosas que no sabemos, y vamos aprendiendo, y nos rodeamos de gente que para mí es muy importante, que nos ayude y que nos sume. ¿Cómo es eso? O sea, obviamente, digamos, nunca pasaste por lo que vas a pasar mañana. Exactamente.
pero sobre todo desarrollar una empresa, y desarrollar una empresa que hoy tiene más o menos 60 empleados, también es un desafío grande, además internacionalizarse, digamos, todo eso conjugado en 5 años y digamos, de 17 a 23 años es un montón. ¿Qué es lo que haces para, digamos, prepararte para el próximo paso? Bien, bueno, uno de las primeras cosas que yo vi un cambio sideral en la compañía también fue cuando con Tom dejamos de querer hacer todo y empezamos a armar un equipo de gente confiable en la cual podíamos respaldarnos y podíamos delegar. Yo creo que uno de los puntos más importantes también es saber cuándo delegar y qué delegar, que eso es otra cosa que nos enseña muy bien el emprender, pero que al mismo tiempo es muy difícil. Hubo un cambio importante cuando armamos, bueno, también un management con mucha experiencia corporativa, y lo que hicimos fue justamente una mezcla de jóvenes emprendedores con ganas de comerse el mundo, pero también con una experiencia de diferentes personas que ya habían pasado por muchas de las cosas que nosotros estábamos por pasar y nos ayudaban y nos iban guiando un poco a no chocarnos o no tropezarnos con las mismas piedras que ellos ya tuvieron. Pero como bien dijiste vos, todos los días no sabemos qué tenemos que hacer mañana, y bueno, es algo que uno aprende a convivir, pero que al mismo tiempo uno disfruta porque de eso un poco es lo que se trata en emprender. Ahí vos decías, es difícil delegar. Para mí es una de las frases habituales, pero nunca se explica por qué es difícil delegar. ¿Qué es lo que se necesita en la empresa y por qué es importante delegar? Bien. Creo que porque es difícil, porque uno le viene dedicando tanto tiempo y emprender es dedicarle toda tu vida a eso y es la única forma de poder hacerlo y de ser exitoso y cuando tenés que sentir en cierto sentido que por ahí estás perdiendo un poco el control, ¿qué es lo que pasa? A medida que uno va creciendo pierde el control. Antes uno se enteraba de todo, después hay diferentes áreas, diferentes personas y uno no se entera de todo y no tiene el control de todo. Y esa pérdida de control puede llegar a ser lo que te genera esa sensación de decir, no, yo quiero saber todo lo que pasa, quiero estar involucrado, quiero poder ayudar, pero el que mucho abarca poco aprieta y eso también lo vimos. Y después, bueno, también el tema yo creo que siendo jóvenes emprendedores es muy fácil también encontrarse con, no todo es color de rosas, ¿no? También hay mucha gente que trata de aprovecharse y que va a tratar de utilizar su experiencia para sacarte un provecho por un lado o por el otro, y bueno, también es encontrar a las personas indicadas, que bueno, otra de las cosas que uno aprende es a leer muy bien a la gente, ¿no? Quiénes son las personas que realmente se ponen la camiseta y demuestran que el escudo de adelante es más importante que el de atrás, y eso es fundamental, esa tranquilidad para el día a día en un ambiente tan inestable como es emprender, ayuda y mucho. ¿Por qué es inestable el hecho de emprender? Y es inestable porque un día te salen 2 clientes nuevos, conseguís los 2 recursos que venís buscando hace tiempo y otro día te levantás se te fue una persona fundamental en parte de un proceso, se te cayó un cliente, te llama un cliente disconforme. Todos los días pasan cosas y a ver, no es solo los emprendedores, o sea, en las empresas también, pero muchas veces uno no se entera porque está más abajo en la cadena o porque tiene más, digamos, otras cosas. Entonces yo creo que para emprender también hay que tener esa personalidad de saber que por más que todo parezca el peor día del mundo, hay un mañana y podés salir de ese problema y poder seguir adelante, aunque parezca, y muchas veces los emprendedores sentimos que se nos cae el mundo abajo, pero siempre hay que tratar de buscar una salida y una solución al problema y pensar de esa manera. Vos jugaste al tenis de más chico. ¿Cómo crees que te ayudó esa experiencia en esto que me estabas diciendo recién? Yo agradezco todos los días en ese sentido haber jugado,
desde los 15, 16 años que fui viajando de un país al otro, de un torneo al otro. Para empezar, obviamente, me vino muy bien conocer diferentes culturas, diferentes personas, cómo piensan, pero sobre todo me exigió madurar a una edad muy temprana que por ahí mis compañeros no tuvieron esa exigencia de, bueno, tener que estar solo, viajar solo, tener que manejar la plata cuando uno iba a una gira, qué es lo que hacía, no tenía siempre un entrenador o una persona atrás mío acompañándome, entonces uno también tiene que lidiar, ¿no? con esas presiones. El tenis es un deporte que hay 48 jugadores y solo uno gana, todo el resto, por más que llegues a la final, esa semana perdés. Entonces también aprender a convivir con la frustración. Y eso fue lo que al fin y al cabo me terminó ayudando muchísimo en emprender y no solo en poder demostrar un nivel de maduración para hacerme respetar con todas las personas que se fueron sumando y con las personas con las cuales trabajamos, sino también como persona en mis tareas diarias. Y contame un poquito de la frustración y cómo salís de la frustración. Bueno, hay veces que cuesta, ¿no? Es fácil decirlo, pero lo que siempre a mí me ayudaba mucho y siguiendo por el lado del tenis era saber que la semana siguiente había otra oportunidad y había otro torneo y había una revancha, y creo que lo mismo pasa con los emprendimientos. Si nos cae un cliente, siempre va a haber otro cliente para ir a buscar, y siempre vamos a poder buscar de esa manera cómo salir del problema, porque al fin y al cabo no nos termina ayudando y obviamente uno eso lo va aprendiendo con el correr del tiempo, de seguir pensando en lo que pasó, cuando ya estamos en otra semana, en otro torneo, no nos ayuda, y hay que aprender también que es bueno, equivocarse es bueno y perder es bueno y nos deja muchas más enseñanzas que las victorias, y podemos analizar mucho más, y si uno puede lograr sentarse después de una derrota, después de una frustración, analizar por qué y cómo evitarlo al futuro, yo creo que se va a volver un emprendedor y una empresa muchísimo más fuerte, con muchísimas más posibilidades de crecer y de mantenerse en el tiempo, no solo de llegar arriba, sino poder mantenerse, que es también algo que cuesta y mucho. Tal cual. Sí, ahí me quedo con eso de aprender. Yo creo que es clave cuando, digamos, cometes un error, perdés un cliente, inclusive cuando no lo llegaste a ganar, pero compitiendo perdiste contra otro. Creo que está bueno, por supuesto, sobreponerte, pero tomar bien el detalle de qué fue lo que pasó, por qué perdí, por qué ganó el otro. Sí, y también es entender que hay cosas que uno no puede controlar, que también es algo que a los emprendedores un poco tenemos que controlar todo, pero hay veces que no lo podemos hacer y un cliente se puede caer porque se achicó el presupuesto y vos hiciste todo bien, hiciste tu trabajo perfectamente, y es agachar la cabeza, asimilarlo, aceptarlo y seguir adelante, porque va a haber otro cliente y va a haber otra oportunidad, y también no hay mucho más que uno pueda hacer. Entonces también es aprender, ¿no? de eso, y no angustiarse también por cosas que uno no puede controlar. Tal cual. Yendo un poco más a la parte de la internacionalización de la empresa, ustedes empezaron desde acá, trabajando con clientes también para afuera. ¿Cómo empezaron a ganar esos clientes afuera? ¿Cómo se acercaron? ¿Cómo llegaron al contacto? ¿Cómo fue el proceso ese? Bien, nosotros en su momento no teníamos mucho presupuesto como para estar buscando una agencia o una ayuda en cada mercado en el que nos queríamos expandir. El formato que implementamos es una red de embajadores o country managers, que ahí lo fundamental fue el perfil de la persona, ¿no? Cuáles eran los requerimientos, la experiencia y quién, y esa era la persona indicada para representar a la compañía en cada uno de los mercados. Buscamos personas con más o menos 20, 30 años de experiencia, ya con una cartera de contactos bastante amplia, lo cual nos permitía a nosotros que ese desembarco de entrada ya sea un poco más fácil, porque ya teníamos una cantidad de leads asegurados por la cartera de contactos de esa persona.
al principio obviamente cediendo más porcentajes de todos los negocios que se puedan obtener, pero con una red de embajadores que al mismo tiempo entiendan cómo funcionan las cosas, porque cada mercado es diferente, cada empresa es un mundo. Entonces sabíamos que necesitábamos personas que conozcan el mercado en detalle y que tengan también esa experiencia como para poder erradicar también ese falso mito, ¿no?, del gaming, y que es algo con lo que nosotros, además de lo típico de las dificultades de una expansión, también venían eso, ¿no?, de tener que, bueno, ¿cómo piensan en este mercado? ¿Piensan de la misma manera? ¿Está más avanzado? ¿El gaming ya se utiliza para más cosas? Todo eso, bueno, fuimos haciéndolo en conjunto con los embajadores y bueno, armamos una red que fuimos manejando, y eso nos ayudó a llegar, digamos, a cada uno e ir ganando los primeros clientes. Después, obviamente, los resultados de nuestros desarrollos son muy buenos, y cuando una empresa ve lo que está haciendo la otra, generalmente trata de replicarlo, y eso fue lo que nos sirvió a nosotros, ¿no? Las credenciales, el tener las empresas mundialmente conocidas, que era un poco nuestro objetivo principal, ¿no? ¿Cuáles son las empresas que estamos buscando? Las empresas multinacionales. Si tenemos que dejar de ganar plata, lo vamos a hacer, pero porque sabemos que es una empresa que mañana, por más que yo voy a Chile, gane un cliente multinacional, por más que no tenga un cliente en México o en España, probablemente conozcan a la empresa. Entonces mis credenciales van a ser muchísimo más eficientes que por ahí con proyectos que nos dejen a corto plazo una mayor ganancia, pero a largo plazo no nos dan esa posibilidad. Si nosotros vemos mucho, nos pasa a nosotros por lo menos, no sé si te pasa a vos, digamos, hay un perfil de comercial, yendo al embajador, ¿no? Por ahí más del contacto, de la llegada, de poder desarrollar un vínculo, y después tenés otro comercial que por ahí tiene menos de todo este background más de networking y tiene más conocimiento técnico. En el caso de ustedes, primero, ¿se les da esa dicotomía? Si es así, ¿cómo la manejan? Y si no, ¿cómo es el match que están buscando? Bien. Bueno, en su momento, cuando hicimos también la expansión hace un par de años, era difícil encontrar, digamos, un balance entre alguien que tenga experiencia dentro del gaming y también experiencia corporativa. Generalmente nos costó mucho poder encontrar a esa persona, porque era algo súper disruptivo, porque era algo súper innovador, y que generalmente las personas con experiencia corporativa no conocían. Hicimos un proceso muy fuerte de capacitación y de evangelización, y lo seguimos haciendo. Decidimos ir por el primer formato de comerciales, por un comercial que entiende, por un lado, lo que viven también los tomadores de decisiones dentro de las empresas, porque fueron uno de ellos, y no por ahí uno no tan técnico, porque sí después le podíamos dar soporte de algún técnico que lo acompañe si habían preguntas o había un equipo que por ahí quería saber sobre ciertas cosas puntuales, pero al vender algo innovador lo que buscamos era generar confianza. Bajar la reunión, la oportunidad. La oportunidad, ver una cara familiar, alguien que te entiende, y después poder, una vez que ya rompimos ese hielo, poder enfocarnos en los datos más técnicos y las cosas que pueden llegar a surgir de los juegos y de la tecnología en sí. Ok, che, ¿y estos embajadores funcionan como partners o están dentro de la estructura y vendiendo para ustedes? ¿Cómo lo manejan eso? Sí, tenemos casos y casos. Lo que sí nos pasó, que es muy interesante, que bueno, los embajadores que nos brindaron muchísimos resultados, hoy en día están trabajando con nosotros en otros roles. Okay. Nuestro director de Growth y bueno, nuestro director de operaciones hoy en día comenzaron como embajadores, y vimos que no se quedaban simplemente con las tareas de embajador, sino que no solo nos presentaban el cliente, sino que también seguían trabajando atrás de ellos, de cómo lograr hacer el cross-selling, cómo lograr que el cliente esté contento, cómo lograr ayudarnos a nosotros a eficientizar esos procesos, siempre demostrando una actitud de querer involucrarse, de querer participar, y una vez que uno encuentra esos perfiles, hay que cuidarlos, y nos pasó, ¿no? Como hay algunos que lamentablemente ya no están más con nosotros, pero gran parte de nuestro directorio comenzó ayudándonos de ese lado.
Vos ahí al principio me contabas de los países en los que se están desarrollando. ¿Cómo hacen para administrar el foco? Porque no sé, el mercado de Chile tiene otro tamaño al de Estados Unidos, al de México. ¿Cómo van administrando los recursos? ¿Dónde le ponen foco o no? O por ahí no le ponen foco y tiran. Sí, no, ponemos foco, obviamente. Es una cuestión también de cuando uno empieza a conocer el mercado, por ejemplo en Chile, que es uno de nuestros mercados estratégicos. Chile tiene un crédito que da el gobierno a las compañías en lo que respecta a herramientas innovadoras de formación y capacitación, lo cual hace que para nosotros sea mucho más fácil, ¿no?, el proceso de venta, porque las compañías pueden recibir a cambio gran parte del valor que están pagando por la herramienta. Entonces, además, obviamente, la situación económica de cada uno de los países, para ver cuáles son los mercados que están con mayores capacidades de desarrollar un proyecto grande, es entender si existen este tipo de posibilidades, que muchas veces lo hay, y que al fin y al cabo terminan siendo trascendentes para ayudar, ¿no?, en la consolidación de la empresa en ese mercado. ¿Qué pasa si te encontrás con un mercado que por ahí no está tan avanzado o en el tiempo suficiente para adoptar tu producto? Es una muy buena pregunta. Creo que no tengo la respuesta, pero lo que sí tratamos es de adaptarnos en cierto modo nosotros, de decir, bueno, por ahí empecemos desarrollando un MVP, empecemos desarrollando un juego más chico, no hace falta armar un juego súper grande de entrada, y vayamos escalando, ¿no? Una vez que lo probamos, lo testearon, vieron los resultados, poder también hablar con ellos de la escalabilidad hacia otros mercados, entonces poder compartir los presupuestos por ahí con otros mercados, si es un grupo, con otras empresas dentro del mismo grupo. Siempre buscarle la vuelta como mostrarle de alguna manera también el impacto que tiene. Sí, o sea, a poquito. Exactamente. Que eso está bueno para visibilizar. Muchas veces por ahí no entendemos, nos pasa a nosotros por ahí, cómo puede ser que no se vea, pero por ahí no estás mostrándole bien el impacto que tiene. Está bueno eso con caso de éxito, me imagino que... Es que yo creo que, sobre todo en nuestros desarrollos, el tenerlo en la mano y el usarlo vale más que cualquier presentación, cualquier video, cualquier resultado que yo te pueda dar. La sensación que te da, la interacción, esas ganas de querer pasar de nivel, de querer mejorar, eso solo se vive si uno lo prueba, y por eso siempre tratamos de lograr que las empresas lo prueben, que le den una oportunidad, y después siempre hay tiempo para poder venderle otro producto, mismo crecer dentro de ese mismo producto, agregándole funcionalidades, más juegos, y poder lograr que lo que arrancó siendo algo chiquito puede terminar siendo muy grande. Pero bueno, ¿cómo aprendés o incorporás nuevas herramientas, habilidades, no sé, podcast, libro? Es difícil. Me ha pasado, me anoté en varios cursos y no me da el tiempo, te soy sincero. No voy a querer quedar bien. Pero... Muchas veces por ahí también no hace falta... No, yo creo que por ahí muchas mejoras que incorporamos en las empresas vienen de hablar con otra persona que lo Bueno, eso no me olvido más, una conversación que tuve con Julio Alfonsín, nuestro CFO. Terminé la facultad y bueno, tuvimos una conversación, y yo siempre soy de ir por más y quería seguir aprendiendo, y ya estaba hablando de un máster, y me sentó y me dijo, mira, ¿qué es lo lindo de emprender? Me dice, una persona en una empresa, para poder sentarse todos los días de igual a igual, escuchar cómo piensan, cómo hablan, poder mandarle un mensaje, con un CEO, con un director de finanzas, con un C-level, tiene que estar muchos años para poder ganarse una reunión a la semana, 15 minutos de su tiempo. Hay ocasiones que no es así, pero generalmente sí, y nosotros lo podemos hacer, tanto Tom como yo, de forma diaria. Entonces él me dijo, el máster lo estás haciendo todos los días, claro. Aprendiendo, estando con ellos, escuchando cómo hablan, cómo se desenvuelven, cómo presentan, qué soluciones tienen para los problemas que aportamos. Entonces, a mí personalmente creo que esa es una de las experiencias
que más me gustan y me enriquecen, ¿no? de emprender, que es el rodearme de personas y ser una especie de esponja y tratar de absorber las cosas positivas que veo de cada uno. Y después obviamente creo que hoy en día hay una infinidad de recursos para aprender. A mi equipo también le encanta, siempre buscamos cursos, buscamos, bueno, los podcasts son algo que últimamente también estuvimos implementando, ¿no? de escuchar experiencias y de conocer diferentes tecnologías. Justo esta semana, haciendo esto, encontramos un nuevo sistema que se lanzó de inteligencia artificial, que es como un chat que vos podés ir hablando con un robot, y en marketing nos sirve muchísimo para sacar ideas de blogs, de posteos, de cosas que podemos hacer. Entonces yo creo que es aprovechar, ¿no? todo el contenido que hay disponible, tanto en cursos privados como también cursos gratis, sobre todo YouTube, es una excelente herramienta para aprender. Como en todos lados hay cosas que sirven y cosas que no. Y bueno, ¿por qué no un videojuego? Tal cual. Bueno, Nico, muchas gracias por haberte sumado. No sé si te queda algo más. No, agradecerles nuevamente por la invitación, un placer y bueno, espero que a todos les pueda servir esto que charlamos y cualquier consulta que tengan me pueden escribir por LinkedIn, por lo que sea, y encantado de poder ayudar a que más gente pueda sumarse al emprendimiento que realmente tiene un montón de cosas lindas y a mí personalmente me encanta. Excelente, gracias.